Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios dedicado a analizar los temas de la agenda nacional. Hoy se trata de un programa especial, nos encontramos en las oficinas del secretario de Energía del Gobierno Federal, el licenciado Pedro Joaquín Codwell, a quien TV UNAM le agradece la hospitalidad de recibirnos en sus oficinas y de permitirnos esta conversación para entender a detalle, en medida de lo que la televisión lo permite, por supuesto, la propuesta de reforma energética que presentó el Ejecutivo Federal. Muchas gracias de verdad por recibirnos. Gracias a usted, Ciro. Es un gran gusto tenerlo aquí en las instalaciones de la Secretaría de Energía. La reforma energética que presentó el presidente Enrique Peña Nieto básicamente plantea la necesidad de reformar dos artículos constitucionales, el 27 y el 28. Yo quisiera que nos ayudara a entender el diagnóstico y la razón de esta propuesta de cambio constitucional. El diagnóstico del sector energético mexicano es muy preocupante, Ciro. Nos está marcando que requiere una revisión de fondo, tanto del modelo regulatorio como las políticas públicas que hasta la fecha hemos venido aplicando. Nos está indicando que la producción de crudo a partir del 2004 hasta la fecha ha venido en una declinación constante. Hemos perdido 800,000 barriles diarios de producción. Esto no se ha reflejado en una crisis de las finanzas públicas, dado que casi el 35% del presupuesto se financia con el petróleo, porque coincidió con un alza en el valor del petróleo. Del 2004 al 2012, justo cuando caía la producción, el precio pasó de $30 por barril a 102 por barril. Pero si hubiéramos sido capaces de mantener la producción, el Estado mexicano hubiera visto incrementarse su renta petrolera en aproximadamente 22,000 millones de dólares anuales, que hemos dejado de percibir. Uno de los renglones que más nos está afectando es la caída en la producción de gas y las crecientes exportaciones. En 1997, México era prácticamente autosuficiente en gas. Producíamos el 3%, importábamos, perdón, el 3% apenas. Hoy en día estamos importando la tercera parte del gas que se consume en México. Si a esto añadimos que la red nacional de gasoductos no se expandió en todos estos años, nos ha llevado a tener que decretar alertas críticas. Alertas críticas que han llevado a racionar el gas, tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a la industria del centro y occidente del país. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, esto ha sido particularmente negativo para sus finanzas públicas, porque ante el racionamiento del gas, CFE ha tenido que recurrir al combustóleo y al diésel, que son 4 y 6 veces respectivamente más caros que el gas. Además, las importaciones de gas han resultado onerosas, porque tenemos que importar el gas licuado. No nos hemos podido beneficiar por la falta de gasoductos de importar el de los bajos precios de gas que hay actualmente al otro lado de la frontera en el sur de Texas. Entonces, donde el valor oscila entre 3.20, 3.40, la unidad calórica, dólar, y lo traemos por barco y eso nos está costando 15.80, $16 Ahora, la unidad para calórica. la inversión en gasoductos que usted dice tenemos un rezago, ¿es factible hacerla con el marco legal actual? Sí, porque tiene usted razón, los gasoductos se abrieron a la inversión pública, a la inversión privada en 95 aproximadamente. Lo que no ha habido no hubo políticas públicas que incentivaran la inversión privada. Estas se encontraron quizás a finales de la administración pasada. Ahorita hay en proceso de construcción
En el noroeste hay un gasoducto de 1.600 kilómetros en proceso que va a beneficiar a los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Es un gasoducto para importar más gas. Para importar gas. Y si viene de Texas a Tucson, Tucson-Sázabe, y Sázabe por un lado baja hasta Mazatlán, y también hay otra entrada por Juárez al Encino, cerca de la capital de Chihuahua. Y en el noreste se está haciendo ya en esta administración el gasoducto de los Ramones, que tiene en sus dos etapas una longitud de 815 kilómetros y que va a llegar hasta a Paseo el Alto en Guanajuato. Ahora, si está estos proyectos de ampliación de la infraestructura para la distribución de gas, ¿por qué es necesario cambiar la Constitución? Si el actual marco legal, al menos en materia de gas, está permitiendo... Sí, se permite la inversión privada, para no depender tanto de la importación de gas. Nosotros tenemos, por ejemplo, el gas de lutitas. Según la Agencia Internacional de Energía, México tiene las sextas reservas mayores del mundo. Entonces, necesitamos ajustar el marco legal para poder explotar y extraer más gas. El gas de lutitas requiere de explotaciones muy dirigidas porque son pozos que tienen una rápida declinación, que es un tipo de explotación que se presta más para la pequeña y mediana empresa extractora que para las grandes empresas. Entonces, además, los costos de cada pozo oscilan entre 5 millones de dólares y 10 millones de dólares, y hay que hacer muchos pozos. Del lado tejano, donde está la formación Eagle Ford, que entra también hasta territorio mexicano, por el lado de Coahuila, Tamaulipas, una parte de Chihuahua, perforaron el año pasado como 2.900 pozos. En México solo pudimos perforar de gas de lutitas 3. Este gas de lutitas es también conocido el gas shale, que gas se está petróleo, extrayendo a partir de la técnica fracking, que es inyectar agua para romper la superficie y poder extraer los recursos fósiles, en este caso el gas. Y este tipo de técnicas están siendo objeto de un debate muy intenso a nivel mundial. Ocurre en Estados Unidos, en Europa, Inglaterra recientemente, en Sudamérica, acerca de los efectos medioambientales que tienen estas prácticas, y en nuestro caso, además, como usted describe, los yacimientos están en una zona del país donde los recursos hídricos no son abundantes y se necesita mucha agua para extraer. ¿Lo que hay de las consideraciones medioambientales en la propuesta del gobierno? Actualmente tenemos un grupo intersecretarial encabezado por la Semarnat, donde participa también Pemex, la Secretaría de Energía, y algunos institutos de investigación, y estamos diseñando la norma ambiental mexicana para que la explotación del gas y del petróleo de lutitas en México sea ambientalmente limpia, lo más limpio posible. Yo visité algunas explotaciones en el sur de Texas. Debo decirle que visualmente no se ve ninguna contaminación. No quiero parecer frívolo, pero se ve mucho más contaminación en explotaciones convencionales de petróleo que en estas. Se ve incluso una compatibilidad de la explotación del shale gas con la ganadería, que son otra de las actividades económicas dominantes de esa región. Y lo que me explicaban ahí, empresas mexicanas que están de ese lado de la frontera explotando el gas, porque el marco legal no se los permite en territorio nacional, que uno de los temores es a la contaminación del manto,
del manto acuífero. Así es. Entonces, que por eso ellos no tocan los mantos que son para consumo humano, sino que se van a extraer el agua a muchos metros abajo de profundidad, toman agua no apta para el consumo humano. Y estas se necesitan grandes cantidades de agua extraída de estas profundidades, porque la lutita se tiene que fracturar con una inyección de entre 8,000 y a veces 10,000 toneladas de agua, ¿no? Para fracturar. Pero que al irse tan abajo ya no tocan el manto de agua dulce, apta para el consumo humano, y que revisten muy bien la tubería por donde sale el hidrocarburo con hasta 3 capas de protección, con lo cual pues prácticamente es imposible que pudiera haber alguna contaminación. Aún así, bueno, se está trabajando en la normatividad ambiental. Antes de ir a la parte más de petróleo, ya que estamos Sí. en el tema del gas, estas consideraciones, estas explicaciones de tipo técnico y que tienen pues una preocupación medioambiental, no se alcanzan a desprender, no podría haber sido así quizá, de la modificación propuesta a los 2 artículos constitucionales. ¿Por qué, a diferencia de otras iniciativas de reformas que hemos visto y que se han votado en las últimas semanas, por ejemplo la de constitucional en materia de telecomunicaciones, que desarrolló un conjunto de artículos transitorios que permitían adelantar muy bien qué pasaría en la legislación secundaria, o la misma reforma educativa que tenía un buen número de transitorios para saber qué iba a pasar con el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, con la Ley General del Servicio Profesional Docente o la Ley General de Educación? Aquí la reforma parece haber un contraste entre un cambio muy fuerte a la Constitución y muy poca explicación de cómo aterrizaría y de estas implicaciones, por ejemplo, las medioambientales. Sí. Bueno, nosotros tenemos en México una constitución muy peculiar en cuanto que reglamentamos en la constitución, ¿no? Por ejemplo, en la reforma electoral que usted conoce también, llegamos al extremo de poner en la constitución hasta el número de segundos que debe durar un spot de radio y televisión, algo que debería estar ni siquiera en ley secundaria, en un reglamento, ¿no? Aquí en este caso la explicación viene en la exposición de motivos de la iniciativa del presidente y establece la base constitucional mínima, la disposición general de los cambios que hay que hacer tanto en extracción como en la parte de transformación industrial del hidrocarburos y la parte de electricidad, para dejar a la ley reglamentaria pues todas las particularidades, ¿no? Como debe de ser en buena técnica legislativa. Si el Congreso de la Unión estima que hay que precisar más cuestiones en la reforma constitucional, pues estamos seguros que lo van a hacer, sobre todo dado que hay 3 iniciativas, hay 2 más aparte de la del Ejecutivo, está la del Partido Acción Nacional y la de el PRD, que no es constitucional, pero sí atiende a leyes secundarias. Entonces habría la posibilidad de que veamos junto con la discusión constitucional ya un avance, ¿cree usted, sí, en lo que serían que las está leyes esbozado secundarias? los lineamientos que habrían en las leyes secundarias si se aprueba la constitucional en la propia exposición de motivos. Y que podría traducirse Sí. eventualmente en artículos transitorios, no Así es. meter el detalle de los segundos Así es. al texto constitucional, pero sí dejar perfilado. ¿Usted Dejarlo cree que ese perfilado, sí. sería parte del trabajo político de los meses por venir? Así es, así es. Pero bueno, en el tema del gas que estábamos hablando es muy importante. El mundo está inmerso en una transición energética. La era de los hidrocarburos va a estar todavía algún tiempo, pero digamos que ya está en la etapa final de su existencia y tendrá que ser sustituida con las energías renovables. En esta transición hay una energía fósil que es el rey, que es el gas. Es el más limpio de los fósiles y el que tiene los mejores precios.
Entonces, para México es una gran oportunidad aprovechar su riqueza en gas, incluso dejar de quemar el gas asociado que tenemos en muchos yacimientos, para aprovecharlo y poder generar energía eléctrica mucho más barata. Porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos en el país, ¿no? Las tarifas de energía eléctrica aún subsidiadas están 25% más altas que al otro lado de la frontera. Yo quisiera que nos explicara justamente esta conexión entre la necesaria transición energética y cómo embona con la propuesta que están haciendo. Permítame hacer una pausa para darle el tiempo necesario para que desarrolle su explicación. Esto es Observatorio aquí en TV UNAM, transmitiendo esta vez desde las oficinas del secretario federal de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Codwell. Quédese con nosotros, ya volvemos.